Nunca más iré a acampar después de lo que sucedió. Mi nombre es Diego y desde pequeño me encantó la aventura y la supervivencia, por lo que entrar a los exploradores era claramente algo que haría. Hace unos 12 años, cuando me gradué del colegio, en mis vacaciones invité a unos amigos a ir de campamento. En total éramos 6, con la arrogancia e impertinencia que uno tiene cuando es adolescente. Decidimos no escuchar a nuestros padres y fuimos a acampar a un bosque no regulado. Empezó de la mejor manera. Hallamos el sitio perfecto para poner nuestras carpas y otros artículos. También logramos cazar un par de conejos. Teníamos todo preparado. Ya caída la noche, cocinamos los conejos, nos contamos historias de terror y luego nos fuimos a dormir. Como de costumbre, en los exploradores decidimos hacer guardia en parejas. A mí me tocaría de 3 a 5 con Martín. Cuando fue mi turno, me vestí rápidamente y salí afuera. Martín ya estaba sentado al lado de la fogata. Durante 2 horas no ocurrió absolutamente nada, cuando de repente entre los árboles se vio una figura negra asomándose. Le apuntamos contra linternas y la figura había desaparecido. Le gritamos y ningún sonido se escuchó de vuelta. Quizá el sueño nos estaba jugando una mala pasada. A las 5 de la mañana, mientras me levantaba de mi asiento, Martín me dijo que iría al baño y que no me esperara. Me fui tranquilamente a mi carpa y me dormí. Nos despertamos a los últimos minutos de las 5 y vimos que Martín no estaba. Lo buscamos por todas partes y no aparecía. Estábamos tan asustados y decidimos llamar a la policía, y nos dijeron que ellos se encargarían de la búsqueda y a cada uno de nosotros nos mandaban a nuestras casas. Después de una semana, la policía lo reportó como perdido y abandonó la búsqueda. Meses después, su familia lo dio por muerto y el mundo se empezó a olvidar que había existido. Una noche, mientras dormía, soñé que volví a aquel bosque y que Martín me llamaba desde lejos. Corrí muy rápido a su encuentro y al ver su cara me quedé helado. Se veía sin vida y totalmente pálida y húmeda. Nos miramos por un largo tiempo y cuando abrió la boca, sus palabras se me quedaron grabadas para siempre. Me abandonas aquí con él, por favor libérame. Discutí de esto con mis amigos y decidimos volver a aquel bosque. Fuimos al lugar donde vi a Martín en mis sueños. Ahí encontramos un cuerpo. Era Martín, se encontraba sin ojos y tenía una macabra expresión en su cara. Luego de unos minutos, una sombra familiar se acercó a nosotros y nos habló. No me recuerdan, soy yo, me dejaron aquí. Tú, Diego, eras mi mejor amigo y decidiste irte a tu casa en vez de buscarme. No te preocupes, no te haré daño, solo tendrás que darme un hogar. Desde ese día, Martín camina en mi casa durante las noches y de 3 a 5 me obliga a mantenerme despierto. Me dice que quien se lo llevó a él ya me conoce y que podría ser yo el siguiente.